al quinto conversatorio en el marco del 20º aniversario del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, Retos de la Sociedad Civil ante un nuevo diseño institucional. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra a la maestra Rominas Farías, directora de investigación de CEMEFI. Hola, muy buenos días a todos y gracias por estar conectados para participar en este conversatorio. Este es el último de la serie que hemos hecho, de la serie de diálogos que hemos tenido mensualmente entre miembros de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, en donde pues, buscamos reflexionar y analizar temáticas relevantes para el sector. Estos conversatorios fueron pensados para la celebración de los 20 años del Congreso y han sido organizados tanto por el CEMEFI, por la UDLAP y por todas las instituciones que forman parte del comité convocante del Congreso de Investigación. Antes de presentar a los participantes, quisiera recordarles e invitarles el 21 y 22 de abril al Congreso de Investigación. Allí en el chat podrán encontrar la información sobre el programa y el registro. Me parece que es un buen momento de reflexión para estos 20 años en los cuales pues, ha funcionado como uno de los puntos de encuentro entre la academia y las organizaciones. Y bueno, pues ahora sí voy a presentar a la doctora Guadalupe Serna, quien será la moderadora de este espacio. Ella es profesora investigadora titular del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS y maestra en Estudios Latinoamericanos por el LILAS de la Universidad de Texas en Austin. Ha sido directora de investigación del Instituto Mora y coordinadora general de posgrado. Y bueno, entre sus líneas de investigación están el análisis de organizaciones económicas y micro y pequeñas empresas y también pues organizaciones sociales como organizaciones de la sociedad civil. Así que sin más, pues le doy la bienvenida a la doctora Guadalupe Serna. Gracias, Romina. Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia virtual en este quinto conversatorio. El presente conversatorio tiene retos de la sociedad civil ante un nuevo diseño institucional. Tiene como objetivo crear un espacio para reflexionar sobre el incierto contexto por el que actualmente transitan las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo básicamente es un espacio para reflexionar sobre la participación que el sector tiene en el nuevo diseño institucional que se está gestando y el papel frente a una nueva realidad post-pandemia. Para acercarnos a esta discusión, contamos con la presencia de dos estudiosos de las organizaciones sociales. Tenemos por una parte a Óscar de los Reyes, quien es doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, director regional asociado del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey y vicepresidente del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Sociedad Civil, AC, y ha sido coordinador general de la Red de Sociedad Civil y Calidad de la Democracia y desde luego es miembro de la Cátedra de Estudios sobre México, Ética, Justicia y Sociedad Civil en el TEC de Monterrey. Nuestro segundo ponente es Sergio Arturo Bárcena, doctor en Ciencia Política de la UNAM, profesor e investigador del TEC de Monterrey. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Estados Unidos y Europa y se ha desempeñado en cargos como asesor legislativo y consultor, especializándose en el estudio del poder legislativo y el comportamiento electoral. Entre 2015 y 2017 dirigió los programas académicos de Derecho y Ciencia Política en el TEC de Monterrey. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales sobre los temas de que se ocupa. Antes de proceder a darle la palabra a nuestros ponentes, comento brevemente el contexto de las últimas 2 décadas por el que ha transitado la OCC en México. Recordemos que el avance de las organizaciones sociales se había visto obstaculizado por una estructura gubernamental corporativa que no las consideraba un actor relevante o con posibilidades de interlocución, sino organismos que deberían colaborar en acciones que éste formulara. Esto cambió de manera importante al final del siglo XX. Para aquel entonces nuestro país era otro, donde el orden internacional nos había empujado a formar parte de este y donde finalmente se había logrado, al menos en el papel, el equilibrio de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Para fines del siglo XX e inicios del XXI, las formas asociativas llevaban a cabo múltiples acciones y atendían distintas problemáticas, tanto para la población en condiciones de pobreza como para la sociedad en general. Contaba México ya con un tercer sector heterogéneo, donde las organizaciones sociales estaban preocupadas por participar responsablemente con el Estado y en donde trabajaban para que los términos de colaboración con su interlocutor se dieran en un marco de independencia. A partir del arribo a la presidencia de Vicente Fox del Partido Acción Nacional, se sostuvo una posición distinta con relación a la emergencia y proliferación de formas asociativas que conocieron una explosión importante, inclinándose al apoyo de aquellas que les proporcionaban servicios a terceros. Las organizaciones sociales ya no tuvieron que luchar sistemáticamente para mantener su independencia del aparato estatal, sino que se enfocaron a participar responsablemente con el Estado, en donde trabajaban para que los términos de colaboración con su interlocutor se dieran en un marco de independencia. En 2004 se emitió el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, con lo que estas organizaciones registraron avances importantes. Para el sexenio 2006-2012 esto continuó y se observó una explosión de organizaciones sociales orientadas a la defensa de los derechos en sus múltiples vertientes, incluida la violencia, demandantes por la rendición de cuentas al aparato gubernamental y por la transparencia, mismas que externamente se observaban como entidades que colaboraban de manera articulada, donde se lograba llegar a acuerdos sin fracturas. Sin embargo, se asistió a un cambio de relaciones con el Estado. Sin embargo, hacia 2017-2018 se empezaron a registrar algunos desacuerdos. Esto continuó con la llegada de un nuevo gobierno, creando ligeras fricciones y contextos severos de desacuerdo que parecen buscar regresar a contextos que habían sido erradicados. Sin embargo, serán nuestros ponentes quienes reflexionarán a fondo al respecto en el tema del diseño institucional. Paso ahora la palabra al doctor Óscar de los Reyes. Muchas gracias, Óscar. Estás en silencio, Óscar, perdón. Dicen que la palabra clave en esta temporada de pandemia ha sido no te escuchamos, enciende tu micrófono. Y les decía, primero, gracias Guadalupe, gracias Romina por esta presentación. Bienvenidos y saludos a todas las personas que en este momento se están conectando a este conversatorio preparatorio de lo que será nuestro Congreso Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector. Siempre inicio mis intervenciones aclarando que la obra que está a mi espalda es una obra del artista mexicano Franco Aceves, que se llama Paisaje Patriótico con Mandil. Y es interesante y seleccioné este escenario porque evidentemente está constituida la obra. El artista pegó lo que se llamaban las monografías o las estampas de los héroes de la patria, colocó una veladura y luego puso pintó un mantel colgando a manera de lábaro patrio. Bueno, esa propuesta a mí siempre me ha parecido muy interesante y es mi cuadro favorito. El trabajo o la reflexión que vengo a presentar con ustedes en esta ocasión tiene que ver o pretende, fuera de apasionamientos, fuera de colocarnos en una posición u otra, pretende ser en cierto sentido objetivo. Por una parte, creo que lo que me ha motivado a este ejercicio de reflexión fue básicamente que el identificar que la situación en que estamos viviendo, la situación extraordinaria que estamos viviendo con motivo de la pandemia, quizás nos aleja del foco o aleja nuestro interés de los cambios que en realidad
se están operando desde el gobierno en esto que hemos llamado, o que se ha llamado, la cuarta transformación. Trataré en este breve espacio de ser conciso, les decía, de ser objetivo, de separarme un poco de la pasión que en distintos foros se manifiesta para identificar lo que está pasando desde el gobierno y que impacta en distintas esferas del Estado. Por supuesto que habré de hacer una síntesis de las aportaciones u opiniones de algunos expertos, juristas, politólogos, que han aportado al mundo o al foro de reflexión en torno a los sistemas jurídicos y sistemas políticos, importantes revelaciones que me han motivado también a aportar de manera modesta mis propias aportaciones. Por otro lado, Guadalupe nos ha apuntado hacia esta suerte de cambios entre la relación que ha habido entre sociedad civil y gobierno, o bien entre organizaciones de la sociedad y gobierno durante prácticamente los últimos 20 años. Sabemos todos, a partir de lo que sería la eclosión de movimientos de sociedad civil con motivo del sismo del 85, que se han generado una serie de expresiones de la sociedad civil que la han colocado en la historia reciente de México como un actor muy importante en la arena pública. Y evidentemente ha sido tan importante esta participación que ha permitido establecer cambios importantes en el orden jurídico para favorecer o incentivar la participación de la sociedad civil, particularmente de la sociedad civil organizada en el ámbito del diagnóstico, de la implementación de políticas públicas y en términos generales como un actor más en la formación de la voluntad política. Por supuesto que esto no, a mi juicio, no ha estado exento de una gran tensión. Una tensión que es natural, quizá deseable, entre lo que sería el sector público y esto que se ha denominado el tercer sector o la sociedad civil. Lo que me propongo el día de hoy básicamente es llamar a la reflexión fundamentalmente sobre lo que está pasando de manera objetiva, y empiezo por el ámbito que a mí me corresponde derivado de mi formación jurídica, y es precisamente las reacciones que ha provocado en cierto sentido las afirmaciones del presidente de la República en relación con que la cuarta transformación va a operar un cambio de constitución. Y entonces mis alumnos en distintos foros se ha llegado a Disculpe, se desactivó su audio, podría. Les decía que evidentemente hay inquietud en relación con estas afirmaciones que se han operado desde el gobierno respecto a que la cuarta transformación derivaría en una suerte de creación de una nueva constitución. No puedo dejar de reconocer que hay algunos coqueteos discursivos, por llamarle de alguna manera, que pudieran reflejar o evidenciar el interés por un proceso constituyente. Sobre todo, abro un paréntesis porque no es el espacio ni el tiempo para hablar o hacer un análisis sobre el proceso constituyente de la Ciudad de México, pero ciertamente que los aliados del gobierno que se encuentran en la Ciudad de México, evidentemente ya tienen un ejercicio interesante, no exento de críticas y no exento de áreas de oportunidad, que incluso se ha llegado a
que ha llegado hasta el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia en relación con algunos de los elementos que tuvieron lugar en la creación de la Constitución de la Ciudad de México. Cierro el paréntesis porque evidentemente no es el objetivo de este conversatorio. La primera pregunta que me dices, ¿es posible una nueva Constitución? Y yo creo que con los elementos que tenemos hasta ahora, me parece que no. Tomando en consideración la opinión de expertos, la creación de una nueva Constitución obedece, entre otros factores, ¿sí? A aspectos relacionados con la necesidad de un cambio estructural, y no creo que exista, desde mi punto de vista, el contexto para que esto sea posible. Además, porque formalmente la estructura de nuestro sistema normativo está sustentado en la idea de consolidar un Estado de Derecho, por lo que el propio sistema jurídico establece los mecanismos para que a través de la reforma constitucional, la reforma... Se desactivó tu audio otra vez, Oscar, perdón. O lo que sea, voy a permitirme repetir, algo pasó aquí con mi equipo, pero bueno, esto sucede y hay que tomarlo con un poco de frescura. Entonces, les decía, nuestro sistema normativo, y esto ha sido resultado de una serie de cambios y vaya, transformaciones que se han realizado u operado en la historia reciente, pretende consolidar un verdadero Estado constitucional de derecho. Esto permite que el propio sistema jurídico que deviene de la Constitución establezca los mecanismos, los instrumentos o procesos para que a través de la reforma constitucional, la reforma legislativa o lo que se denomina mutación constitucional, que no es otra cosa que la interpretación que hace la Corte de la norma constitucional, pueda evidentemente y puedan irse operando las transformaciones o los cambios que fueren necesarios. En ese sentido, me remito a lo que nuestro entrañable doctor Héctor Fix Fierro afirmó en una ocasión en el Colegio de México, en el sentido de que los cambios que se están proponiendo no necesariamente son cambios que apunten hacia una nueva constitución, sino que se trata de cambios, y cito, pueden acomodarse y articularse con mayor o menor facilidad a la estructura constitucional existente. Esto depende en gran medida de la reglamentación de esos cambios en la legislación secundaria. Lo que no podríamos determinar en este momento es que se trate de cambios que vayan a tener permanencia en el texto constitucional a largo plazo. Es decir, el sistema o nuestro sistema normativo constitucional está preparado, tiene los elementos para que pueda operarse una transformación del orden jurídico sin que esto precise necesariamente la creación de una nueva constitución. Ahora bien, reflexionemos cómo se está dando este proceso de cambio. Si es motivo de una reflexión que conduce a un nuevo diseño institucional o que si se trata de componentes coyunturales que, sin proponérselo, van generando un nuevo cambio de modelo institucional. Para poder responder estas inquietudes, también me refería a un trabajo muy interesante que se hizo ya hace varios años, pero que no pierde actualidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde particularmente la doctora Carla Huerta nos habla sobre las transiciones jurídicas. Aquí me detengo para afirmar que necesariamente toda transición política
¿sí? Es una transición jurídica. Es decir, todo el cambio del sistema político tiene necesariamente que atravesar por una modificación o cambio en el orden jurídico. Esto me lleva a afirmar que la llamada cuarta transformación es una suerte de cambio en el orden jurídico sin que necesariamente pueda alterarse el orden constitucional. Este cambio es lo que podríamos llamar un nuevo diseño institucional, que no necesariamente este cambio, este diseño institucional, es ajeno al desarrollo histórico de México. Ya se han operado diseños institucionales que han provocado cambios en diferentes, que han provocado cambios de orden jurídico o cambios en el orden jurídico existente. Me refiero, por supuesto, a la creación del organismo garante de acceso a la información y protección de datos personales, la reforma en materia penal y, por supuesto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 2 minutos, Oscar. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. No puedo omitir los cambios que se han operado a través de la reforma legislativa en materia de relación entre gobierno y sociedad civil. Cierro diciendo que lo que me preocupa fundamentalmente es que no se ha logrado generar la percepción en la sociedad, ¿sí?, de hacia dónde nos lleva este diseño institucional. Un poco abusando del tiempo, voy a cerrar señalando lo siguiente. Si bien los órganos constitucionales autónomos hoy día pueden presentar algunas debilidades en materia de burocratización, me parece importante la función que han realizado en términos de atenuar el modelo presidencial que hasta hace poco venía dominando en México. Entonces, ciertamente, en otro elemento también muy importante, ciertamente el presidente le queda claro que existen restricciones que no necesariamente han sido tocadas, como por ejemplo, la autonomía del Banco de México y la relación con Estados Unidos, además de la relación comercial con Estados Unidos. Pero en otros momentos no nos queda claro hacia dónde este nuevo diseño institucional va a generar un cambio de orden jurídico que pudiera favorecer la consolidación de un Estado constitucional de derecho. Y por último, un elemento muy importante dentro de la estructura ideal para consolidar un Estado de derecho es la participación. Y aquí me preocupa enormemente que este nuevo gobierno haya desestimado la participación prácticamente histórica en la historia reciente de México de la sociedad civil, tanto organizada como de los movimientos sociales. Pende sobre las organizaciones una amenaza latente en la ley de ingresos, cuya aprobación es anual, donde los estímulos fiscales para las organizaciones evidentemente penden de un hilo. Por otro lado, me parece que hay una debilidad en cuanto a la deuda y es evidente en estos últimos días, el gobierno tiene respecto al movimiento feminista. Con esto quiero decir que, ya concluyendo finalmente, el diseño institucional que podemos percibir se está operando desde el gobierno no necesariamente responde a una lógica que pueda ser percibida por la sociedad, ¿sí?, como coherente. Que no necesariamente la sociedad civil percibe el destino, porque el discurso cotidiano va orientado hacia ilustrar a cierto sector, pero deja fuera del camino de la comprensión para el resto de los componentes de la sociedad. Es todo, muchas gracias por escucharme y quedo abierto en la sesión de preguntas y respuestas a sus inquietudes. Gracias, Guadalupe.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante realmente la presentación, que se verá fortalecido ahora con la conversación del doctor Sergio Cárdenas, a quien le cedo los micrófonos. Adelante, Sergio. Gracias, doctora. Me pido es Bárcena. Si me permite usted, voy a compartir una... Bárcena. No, cuidado. Una presentación que espero se observe. La voy a compartir en forma de presentación. Ahí está. Bueno, pues en primer lugar agradezco la invitación y el poder estar dialogando con ustedes. Agradezco la introducción de la doctora Serna y pues además la pues bastante provocativa plática del doctor de los Reyes sobre los incentivos que tiene actualmente el gobierno para, o las élites políticas para promover un nuevo pacto constitucional. A nosotros nos parece que mientras tenga y refrende la mayoría el Ejecutivo, no tendrá incentivos para promover una nueva constitución. Pero bueno, eso lo comentaremos un poco más adelante. Lo que nosotros buscamos hacer es, a partir de justamente lo que comenta el doctor de los Reyes, sobre cuál es la visión que se tiene en torno a la sociedad civil en el actual gobierno. La pregunta es, ¿cuál es la visión que tienen los legisladores, particularmente los diputados, sobre la sociedad civil? Entonces nosotros hemos planteado un análisis sobre, nuestra metodología fue hacer una revisión particular de cada uno de los proyectos que están enfocados en reformar aspectos que pueden afectar o no a la sociedad civil. Basta mencionar, y en eso estamos nosotros de acuerdo en Buró Parlamentario, en que la visión que tiene el actual gobierno sobre la sociedad civil y la narrativa que ha construido en torno a ella gira más sobre el eje de una colonización de la sociedad civil por parte de clases empresariales y élites que resultan adversas a la implementación de las actuales reformas del gobierno. Y además, lo que podríamos decir es que la narrativa está respondiendo a una noción de lucha de clases más que de complementariedad, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, el contexto en el cual se está dando esta relación entre gobierno y sociedad civil es un realineamiento electoral. Desde 1994 ningún partido había tenido mayoría en el Congreso y ningún presidente había tenido mayoría en ese Congreso. Esto se evidencia con la reducción de votaciones para los partidos tradicionales que hicieron el proceso de pluralización legislativa entre 1997 y 2018, una agenda de Morena que se ha enfocado en dos cosas: eliminar la mediación de las organizaciones civiles, en la transferencia de recursos y en la realización de determinadas tareas, y una relación directa entre ejecutivo o entre gobierno y el pueblo, lo que se le llama una democracia plebiscitaria. Mientras menos mediación haya, más efectivo es el mensaje. Y pues desde luego comentar que hay una abierta desconfianza del gobierno hacia las organizaciones de la sociedad civil, una aclaración del presidente en 2019 que decía que la sociedad civil antes era pueblo, y ahora pues ya se apropiaron de la sociedad civil. Todo lo que es la sociedad civil tiene que ver con conservadurismo. Entonces esa postura, a partir de ahí, y un poquito antes, se empezó a legislar en la Cámara de Diputados sobre el tema. En términos legislativos, lo que tenemos es que cualquier norma o reglamento puede reformarse, es decir, se puede reformar cualquier ley secundaria, y prácticamente toda ley secundaria puede incluir una afectación o un beneficio a la sociedad civil. Por ejemplo, la ley de pesca puede incluir que la sociedad civil participe, la ley más directamente, las leyes que tienen que ver con la participación ciudadana, la ley de partidos, pueden incluir a la sociedad civil o pueden restringirla. Entonces, prácticamente toda reforma es sujeta de afectar o beneficiar en cierto sentido a la sociedad civil. Bueno, a la fecha, desde que inició la 64 legislatura y hasta el día de ayer, se han presentado más de 6,000 iniciativas a consulta de la Cámara de Diputados. Solamente 81 tocan de manera directa a las organizaciones de la sociedad civil, de manera directa o indirecta. Es decir, a los legisladores les ha interesado el tema de una manera pues relativamente escasa. 1% de la legislación
en donde si todas las reformas podrían incluir a la sociedad civil, solo el 1% las incluyan, habla de una idea, digamos, secundaria de la sociedad civil en términos de reglamentación y de modificación jurídica. Hasta ahorita, de los más de 500 legisladores, y digo que son más de 500 porque incluyo aquí a los suplentes que han tomado, y recientemente tenemos muchos suplentes que han tomado el cargo porque muchos legisladores están buscando otro cargo actualmente, solo 53 se han interesado en reformar asuntos que tengan que ver con la sociedad civil. De las 81 iniciativas que se han presentado sobre este tema, 2 han sido aprobadas y ya publicadas en el Diario Oficial, y ahorita las voy a comentar. 14 fueron retiradas por sus presentadores, 5 fueron desechadas en comisiones, no llegaron siquiera a la parte plenaria del proceso, y 60 están vivas, están pendientes de dictamen. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil ha sido considerada solamente en 7 ocasiones, solo 7 veces la han intentado reformar. Hasta ahora ninguna de ellas ha pasado más allá de la etapa de comisiones. ¿Cuáles son las reformas a esta ley particular que afecta particularmente a la sociedad civil? Estos son son los legisladores que se han interesado en reformarlas. Cecilia Patrón, que intentó promover la participación de las OSCs en la evaluación de programas de desarrollo social. Todas estas iniciativas están pendientes, las dejo y comento solamente algunas, ¿no? Por ejemplo, Juanita Guerra Mena, que lo que busca su iniciativa es establecer como infracción que las OSC reciban recursos de procedencia ilícita, que pierdan su registro. Ahí hasta ahorita identificamos solo 2 iniciativas punitivas. Esta y una más, que lo que buscan es castigar a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, imponerles o nuevos procedimientos o cargas impositivas o causales para la pérdida de su registro. En general, lo que se puede decir es que lo que se busca es, en las reformas, es una proyección de coparticipación entre sociedad civil y gobierno, y ahorita lo voy a comentar. Las únicas 2 reformas aprobadas fueron esta de Zoé Robledo, que presentó en los primeros días de la legislatura, cuando todavía era diputado federal, antes de ir a tener un nuevo cargo a través del Ejecutivo. Y lo que busca esta iniciativa que se aprobó es facultar al presidente de la República para hacer comisiones consultivas presidenciales en donde puedan participar representantes de la sociedad civil. Esto nada más es una facultad del Ejecutivo que a la fecha no ha sido utilizada o empleada por el Poder Ejecutivo. Y la otra es una iniciativa que presentó la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas de determinar las bases sobre las cuales se va a entregar una medalla y que en esa medalla pueden participar integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de reformas que habilitan a la sociedad civil para recibir premios han tenido cierta presencia, hay que mencionarlo, y pues en realidad son lo que nosotros llamamos reformas de bajo impacto. Es decir, no modifican sustantivamente la relación sociedad civil-gobierno, sociedad civil con otros organismos. Esta es la distribución de cuáles son los grupos parlamentarios que más se han interesado en promover iniciativas de la sociedad civil. Esto es, alguien preguntaba, ¿hay un grupo más interesado en sociedad civil? No, no lo hay. Parece ser que Morena tiene más iniciativas sobre este tema, pero es porque Morena tiene más diputados en la Cámara. Entonces, el reflejo de el peso parlamentario de cada grupo sobre la legislación es más o menos similar. Entonces, se puede decir que en proporción de los diputados y la proporcionalidad que representan de la Cámara ha sido más o menos similar. No hay un solo partido o legislador de un solo partido que, digamos, estén más interesados en legislar sobre sociedad civil. Y lo que nos resultó relevante fue esto. De las 81 reformas que se han promovido para que toman en cuenta de manera directa o indirecta a la sociedad civil, el 45% lo que buscan es establecer mecanismos de coparticipación de la sociedad civil con el gobierno. El 34% especifican ciertas áreas de injerencia de la sociedad civil, es decir, no buscan coparticipar con el gobierno, sino que se enfocan en cómo la sociedad civil debería realizar determinada tarea para conseguir objetivos de democracia, de inclusión, de género, y ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos. Y el restante, que son el 20.3%, es regular de manera directa a la sociedad civil, que corresponden a estas 7 iniciativas que modifican la Ley Federal de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Con qué actores se busca que coparticipe la sociedad civil en estas iniciativas de coparticipación? La mayor parte con el Poder Ejecutivo.
lo que se busca es que las organizaciones formen parte de políticas públicas, sobre todo en la parte de evaluación y diseño, que formen parte, en el caso del legislativo, que ocupa el 13% de las reformas, que formen parte del Parlamento abierto, y eso es un tema que recurrentemente se solicita la participación de la sociedad civil en Parlamento abierto. Si puede haber un sello de las reformas en torno a la sociedad civil en esta legislatura, ha sido que participe en el Parlamento abierto. Las menos se refieren al Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo en nombramientos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se ha buscado regular de la sociedad civil? Mayoritariamente facilitar los procedimientos de obtención de recursos, de realización de procesos, de vinculación con gobierno, de vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil. Les comentaba, hay un porcentaje relativamente importante de iniciativas que buscan habilitar a las OSCs para recibir premios. Eso pues nos llamó la atención, ¿no? Porque es parte del ideario del legislador hacer partícipe a la sociedad civil recibiendo premios. No me pregunten cuál es el objeto de esto, pero bueno, conocemos que es parte del volumen de la legislación. Lo que busca es esto, dar presencia discursiva sobre todo a la sociedad civil de algunos legisladores. Y la otra tiene que ver con cómo cumplen requisitos las organizaciones, el 11% restante. ¿Cuáles son los temas con los que se busca vincular a la sociedad civil con el gobierno? Principalmente Parlamento abierto, en temas de igualdad de género, discapacidad, economía, algunos nombramientos, que participen en algunos nombramientos, sobre todo se le dio mucho interés a que participen en nombramientos de algunos órganos constitucionales autónomos como la CNDH y otros temas secundarios, ¿no? Como salud, democracia, pesca. Es decir, lo que más se busca es que la sociedad civil participe junto con el gobierno o con un órgano representativo, en este caso a partir de consultas de Parlamento abierto. Cuando se busca que las iniciativas buscan que la sociedad civil participe no con el gobierno, sino en actividades focalizadas, han tendido a vincular a las organizaciones de la sociedad civil con empresas, medio ambiente, violencia de género, adicciones y discapacidad. Esos son los temas en donde se ha buscado dar focalización a las áreas en las que se ha buscado focalizar las actividades de la sociedad civil. En conclusión, lo que se puede decir es que, pues considerando el volumen de legislación que probablemente pudiera incluir a la sociedad civil y estimando cuántas son las iniciativas que en realidad la incluyen, a la sociedad civil como un autor digno de ser incluido en la legislación como parte del proceso de gobierno, como parte de la gobernanza, como parte de la representación, las OSCs ocupan un lugar secundario en los proyectos reformadores de la actual legislatura. Esa es la que hemos estudiado. Esto responde, más que una coyuntura desfavorable, a una noción estatocéntrica de los legisladores. El legislador mexicano sigue pensando que las reformas tienen que ver con cambiar procedimientos, con cambiar normas que tienen que ver con el gobierno, con los ciudadanos, pero no la vinculación a través de la sociedad civil. Esto es parte de la ideología parlamentaria que tenemos en México. Otra cosa es que, a pesar de que la agenda presidencial ha sido contraria a la promoción de las OSCs y de la promoción de este nexo entre OSCs y gobierno, los legisladores no lo han visto así necesariamente. La mayor parte de las reformas han buscado coparticipación entre gobierno y tercer sector. Otra cosa que podemos concluir es que el instrumento normativo de las OSCs, la Ley Federal de Fomento, ha permanecido inalterado, no se le han hecho cambios. Sin embargo, hay algo muy importante. Alguien diría, bueno, pues ni se han beneficiado, ni se han dañado las OSCs. Sí, hay otras leyes que pueden vulnerar a las OSCs, y ahorita lo comentaba el doctor de los Reyes. La reforma a la ley del ISR, la reforma al Código Fiscal, a la ley de ingresos, esas han afectado directamente a las OSCs en su régimen fiscal. Y eso es, pues, principalmente lo que más importa, parte fundamental de cómo funcionan las OSCs. Lo que se puede decir es que, a diferencia de otros países, en México las OSCs, el 85% del funcionamiento de las OSCs es autogestionado. Entonces, no tenemos a un gobierno que se involucre en dinero público, como sucede en otros países, Estados Unidos, Brasil, muchos países de Europa, Canadá, en donde el dinero que reciben las OSCs viene buena parte dado por el gobierno. En este caso no es así. Y con todo y todo estamos viendo una reducción considerable en términos de procedimientos, funciones e ingresos de las OSCs. No es un recorte, pero sí es una
digamos, una traba para el funcionamiento fiscal correcto, ¿no? La otra conclusión es que la función de complementariedad sigue siendo la principal, la que más se busca en la mente del legislador, complementar a las OSCs con el Ejecutivo particularmente, con funciones particulares del Ejecutivo, y la ampliación temática del tercer sector se ha enfocado hacia el tema empresarial, es decir, cómo estas organizaciones pueden participar en comisiones y comités de la microindustria, sobre todo se ha buscado vincular a las OSCs con eso, y el tema de género es otro tema al que se ha recurrido como parte de la ampliación del rango de acción de las organizaciones de la sociedad civil en México. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, doctor Bárcena. Muy interesante exposición. Les agradecemos a ambos ponentes sus presentaciones y invitaríamos ahora a un espacio de preguntas y diálogo con nuestros participantes. No sé si tenemos preguntas por aquí, no tengo en el chat. Nos pregunta Julio Casas, tocaban el tema de cómo hay mayoría en el Poder Legislativo y su alineamiento con el Poder Legislativo. Teóricamente este hecho dificulta el tema de contrapesos de poderes, pero paradójicamente favorece el que pasen las reformas a la ley. ¿Cómo y en qué grado impacta esto a las OSC en México? ¿Y cómo podemos las OSC organizarnos para fungir como los contrapesos, revertir o oponernos a las reformas legislativas que pudieran afectarnos negativamente? Yo invitaría, gracias por la pregunta, al doctor Sergio Bárcena y al doctor Oscar si quisieran ofrecernos algunos comentarios. Muchas gracias. Adelante, doctor Bárcena. Gracias, doctora. Pues, en efecto, lo que pregunta Julio es cierto. El hecho de que tenga una mayoría el Ejecutivo actualmente en las cámaras dificulta los contrapesos, al menos el contrapeso ejecutivo-legislativo. Y eso es algo a lo que estuvimos acostumbrados del 97 al 2018, estuvimos acostumbrados a que el presidente tuviera resistencia y que tuviera que negociar varios de sus acuerdos. De esas negociaciones, quienes resultaron beneficiados fueron a veces la oposición, a veces partidos pequeños, a veces algunos gobiernos locales. Era digamos que un esquema de negociación en varias pistas. Actualmente es difícil poder decir que el gobierno federal tiene que negociar. Y me atrevo a decir esto sobre todo en referente a la última iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo de manera que la presentó como una iniciativa preferencial, haciendo uso de su atribución constitucional, y esa iniciativa pasó las dos cámaras, pasó las comisiones y todo el proceso legislativo inalterada. En el Senado ganó por 10 votos, pero ganó esa iniciativa tal cual. La observación es correcta, las leyes se aprueban con mayor facilidad siempre y cuando vengan del gobierno y tengan el aval presidencial, porque también hay leyes que vienen del gobierno y no tienen el aval presidencial, muchas de ellas presentadas por el senador Ricardo Monreal, por ejemplo. Pero en fin, la respuesta a su pregunta es ¿en qué grado impacta esto a las OSC en México? Siempre que se hagan modificaciones a la ley federal de fomento o a estos códigos fiscales que vayan directo a las OSCs, las OSC no pueden hacer en realidad nada contra esas reformas. En caso de que fueran anticonstitucionales, el doctor de los Reyes nos podrá decir, a lo mejor tienen recursos metalegislativos, la controversia, la acción de inconstitucionalidad, pero en realidad no se puede hacer más. La pregunta siguiente es ¿cómo podemos organizarnos para fungir como contrapesos? Yo creo que no es tanto el contrapeso legislativo. Esto el Parlamento abierto ha estado muy mal entendido, porque hay temas en donde se han abierto foros para que participen las OSCs, para que participen especialistas, pero finalmente quienes votan son los legisladores. Entonces, la forma, a mi parecer, de organizarse para incidir está antes del proceso legislativo. En primer lugar, informarse cuáles son los temas que se están votando, que el ciudadano lo sepa. En segundo lugar, y creo que esta es la más importante, en el momento del voto. Cuando votemos por un congreso, si nosotros no estamos a favor de que haya una mayoría del Ejecutivo, pues fortalecer a la oposición con el voto. Creo que esa es la poca incidencia que se puede tener. Yo lo que agregaría
complementando lo que dijo el doctor Bárcena, básicamente lo que señalé al principio, evidentemente que o en un Estado constitucional se busca el equilibrio entre poderes, ciertos contrapesos. Hasta hoy tenemos a la Corte como una institución que puede en un momento dado generar o servir de contrapeso. No olvidemos que también dentro de las reformas o iniciativas que se están discutiendo hoy es la reforma al Poder Judicial y habría que estar muy atentos al rumbo que tome este proceso. Otro elemento también importante en el cual le voy a pedir al doctor Bárcena que abunde es el tema de cómo se ha apostado más por el ciudadano, el individual, que es una política fundamentalmente liberal, en estricto sentido, que lleva desde mi punto de vista el objetivo de la pulverización de la organización social. Y creo que eso limita en cierto sentido a la sociedad civil como un actor colectivo para participar en las decisiones de gobierno. No sé si quieras profundizar al respecto, Sergio. Sí, claro, creo que tiene que ver con lo que se comentó en un principio, el dimensionamiento que se ha dado a la sociedad civil. A mí me parece que se le está acotando a un espacio de lógicas de confrontación de Estado-mercado, en donde se le está, desde el gobierno, quitando su función mediadora a la sociedad civil. Y eso por una parte, es peligroso, porque creo que en México, sobre todo, podemos decir que la sociedad civil ha sido tanto producto de la democratización como productora de democratización. Gracias a la sociedad civil se han transparentado muchísimas decisiones de gobierno. Gracias a la sociedad civil se han abierto muchos canales de participación que para el ciudadano están cerrados, pero es muy, me parece a mí muy curioso la forma en la que la actual dinámica política se está construyendo. Por un lado, te dicen que como ciudadano, el individual, tu voz va a pesar siempre y cuando te organices, pero esas organizaciones o esa organización no puede ser una organización contraria a los intereses del gobierno o que los revele o que los haga notar, porque entonces automáticamente esa organización se vuelve una organización en el discurso, se vuelve una organización burguesa, una organización con intereses políticos aviesos, contrarios al interés común. Entonces, me parece este es un proceso en dos vías. Por un lado, el gobierno le quiere hablar al individuo, al ciudadano individual, para romper esta mediación de la que estábamos comentando. Y por otro lado, si el ciudadano se asocia, pero se asocia no para apoyar al gobierno, en ese momento esa asociación se convierte en un riesgo para la colectividad. Entonces, esta me parece una lógica perniciosa para la democratización, porque es cierto que el principio liberal siempre es fundamental de una persona, un voto, pero en México hemos aprendido que si no nos organizamos, si no hacemos marchas, si no hacemos demostraciones colectivas, como lo vimos en las manifestaciones recientes de esta semana, si no tenemos eso, nuestra voz es muy acotada, nuestra voz es muy limitada, y un voto comparado con lo que puede hacer otro tipo de manifestaciones es restringido. Entonces, creo que el ciudadano, al perder la sociedad civil, al perder esta capacidad, no solo de interlocución, sino de hacer notar y hacerle frente al poder, pierde mucho la democracia. Muchísimas gracias a ambos por sus comentarios. Tenemos otra pregunta emitida de Julio Cáceres. Se tomaban el tema de las reformas a la ley y la ley de fomento, así como de la reforma al ISR. ¿Cómo podemos actuar contra ellas, siendo que si bien el gobierno pretende una mayor transparencia, está castigando a justos por pecadores? Y adelante, ¿alguien le interesa contestarla? Doctor Bárcena. Pues, a ver, la reforma a lo que tiene que ver con el paquete fiscal para este año fue aprobado y ahí no hay nada anticonstitucional. Eso es lo
a reserva de lo que diga el doctor de los Reyes, no hubo una violación en el proceso, no está atentando en contra de alguna garantía constitucional, simplemente se hizo, llamémoslo así, un reajuste a la forma de funcionar de las OSCs. Entonces, creo que ahí no hay mucho que hacer ya después. Que paguen justos por pecadores es precisamente ese el gran dilema que enfrentan ahorita las OSCs. Hay organizaciones muy valiosas que hacen labor altruista o incluso algunas que generan sus propios ingresos y el hecho de criticar y señalar al gobierno es parte fundamental de las OSCs, es parte de su trabajo. Y que se les señale a todas como que son financiadas por intereses políticos o intereses económicos, me parece que ahí está el riesgo y eso es nuevamente lo que el peligro del discurso anti-OSC es particularmente ese, que a todas se les encasille como, que a todas las que resulten incómodas se les encasille como asociaciones que persiguen intereses políticos partidistas contrarios al bienestar nacional, ¿no? Y yo complementaría lo que dice el doctor Bárcena, señalando que ciertamente, haciendo una reflexión hacia el interior del sector, hay organizaciones que pueden ser señaladas en términos de que no han sido constituidas para cumplir un objeto social sustentado en la ley. Es decir, tenemos modelos, ejemplos perniciosos que pudieran generar esa percepción. Lo lamentable es que en la estrategia del gobierno de combatir la corrupción y combatir la impunidad, coloca a estas organizaciones generalizando respecto a todo el sector. Y esto genera la percepción de que todo el sector, de que la sociedad civil y particularmente la sociedad civil organizada y los movimientos sociales obedecen a intereses oscuros en contra del gobierno. Y aquí esto tiene que ver también con una debilidad que presenta el sector. Una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil han requerido la participación del gobierno o la participación de recursos gubernamentales para poder subsistir. Y en un momento dado no han necesariamente desarrollado capacidades para generar sus propios recursos. Luego entonces tienen la amenaza, que ya no es como tal una amenaza, de la separación o la cancelación de los apoyos gubernamentales para su sostenimiento. Esto debilita al sector. Aquí sí quiero señalar que hay esfuerzos de organizaciones, como es el caso del CEMEFI, o bien otras organizaciones, que están haciendo esfuerzos importantes por fortalecer la capacidad de autogestión de las propias organizaciones. Lamentablemente, ni siquiera se ha abierto el espacio para que el Estado, concretamente el gobierno, dé la oportunidad de incentivos para la autogestión. Entonces, me parece a mí que ahí hay un reto para las organizaciones de la sociedad civil y en los movimientos sociales, que es precisamente mantener esta suerte de colocación frente al gobierno para identificar áreas de oportunidad, por decirlo menos. Adelante. Procedo ahora con otras preguntas. Hay muchas preguntas, entonces vamos a tener unos minutos más porque realmente hay muchísimas personas muy interesadas en el tema. Felipe Vázquez nos dice, no es solo la afectación a las OSC, sino a las instituciones. ¿Consideran ustedes que tenga solución para no seguir cayendo en este problema tan profundo? Si me permites, doctor Bárcena, en este sentido retomo lo que comenté al inicio de mi conversación. Los cambios que se están operando son resultado de un diseño institucional. Lo que no resulta claro es hacia dónde va ese diseño, qué es lo que se pretende cambiar. Un discurso que habla de combate a la corrupción, que desestima los logros o los avances de los sexenios anteriores, no
explica necesariamente hacia dónde vamos con el cambio. Ciertamente afecta a las instituciones, ciertamente implica una nueva relación entre los modelos, podríamos hablar, los modelos constitucionales que coexisten dentro del sistema normativo, el modelo liberal con el modelo social, con el modelo democrático. Lo que pasa es que no nos dice hacia dónde va. Aquí hago una reflexión. No necesariamente el cambio institucional es negativo. El asunto es ver hacia dónde nos lleva ese nuevo diseño institucional. ¿Cuáles son las bases sobre las que se sustenta? No sé si quieras agregar, doctor Bárcena. Sí, en este tema de las instituciones, creo que lo importante de las instituciones es que más que pensarlas como reglas firmes y que nunca deberían cambiar, lo que hace cada gobierno es que las instituciones las usa como para marcar las reglas del juego. Lo que hemos visto desde 2018, desde este nuevo gobierno, ha sido una reformulación de las reglas del juego. Me parece que hay una tendencia evidente, que es devolverle al Estado parte de la rectoría social, política y económica que tuvo hace varios años, tal vez en los años 60, 70. Ese es uno de los rumbos, que el actor central, es decir, que el centro de todo y que casi todas las decisiones importantes pasen por el gobierno, que no se deje mucho a la empresa privada, que no se deje mucho a la sociedad civil. Todo lo que exceda esa cancha puede ser digno de riesgo para la colectividad, entendida como sea que se entienda por parte del gobierno. Entonces, ese es, si se puede decir, un rumbo general, creo que por ahí va. Ahora, alguien estaba ahorita preguntando, y me pareció muy interesante lo que vi en el chat, ¿qué es lo que se está incentivando con estas reglas del juego en términos de la sociedad civil? Preguntaban si esto va a estimular la informalidad. Pues yo creo que sí. Si tú tienes reglas que no te favorecen y tienes tu libertad de asociación constitucionalmente dotada, pues puedes usar esa autonomía y buscar no constituirte como asociación y hacer las funciones que hace una asociación. Creo que esa es una de las salidas que se van a estar buscando. Y la parte de esta pregunta también era, bueno, y entonces va a haber algún momento en el que las OSCs tengan esa parte formal y estén nuevamente reconocidas institucionalmente, formalmente. Pues ya las OSCs pasaron por un momento difícil en el gobierno de Salinas. ¿Y qué fue lo que pasó? Se unificaron, además establecieron una división muy clara de cuáles eran los temas en los que iban a incidir cada una de ellas, y me parece que más que verlo esto como un momento que es difícil, pero más que verlo como un momento de derrota, es un muy buen momento para que las OSCs de nuevo generen estas redes que las fortalecieron para modificar las instituciones. Y entonces sí, para los siguientes sexenios o para los siguientes gobiernos o para el siguiente trienio, que es lo que se viene ahorita en la nueva legislatura, impulsar y empujar para saber exactamente qué se busca en la legislación para tener nuevos incentivos que les den a las OSCs un nuevo papel. Creo que esto nos permite introducir la discusión hacia dónde están yendo. La pregunta de Alfonso Ramírez, que se pregunta, ¿qué tan lejos estamos de una legislación que permita crear órganos constituidos por OSC para la evaluación del desempeño de la administración pública? Ha habido esfuerzos importantes. Ha habido esfuerzos muy importantes por transparentar el ejercicio de la función pública desde la sociedad civil. Pero aquí hay un elemento muy importante, incluso había una suerte de contraloría social en algún momento dado durante algunos gobiernos que facilitaban la observación por parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. No le veo, cuando menos en este gobierno o en este régimen, un espacio
abierto a la posibilidad de constituir un órgano de organizaciones de la sociedad civil que puedan en un momento dado calificar la función del gobierno. Pero hay organizaciones, sí, las hay hoy día, que continuamente están suministrando elementos, resultados de una metodología científica para medir los resultados del gobierno, que los publican, que se confrontan, y yo creo que hay que abrevar de esa experiencia para poder pensar en el futuro la posibilidad de un organismo evaluador. Pero, ¿sabes? Desde mi punto de vista, yo creo que no necesariamente tenemos que constituir un organismo integrado por OSCs que sea reconocido por el gobierno. Yo creo que la tarea de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil es precisamente desde su espacio, ¿sí?, evidenciar los errores, celebrar los avances y proporcionar insumos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, del ejercicio del gobierno en sí mismo. Es decir, y hay ejemplos muy significativos de organizaciones que hoy día en un momento dado han sido incluso satanizadas por el discurso presidencial, que arrojan resultados científicamente comprobables del éxito o la eficacia de las políticas públicas gubernamentales, y no son de ahora, ya se han convertido en organizaciones de la sociedad civil prácticamente institucionalizadas. No sé si quieras complementarse, doctor Bárcena. Sí, claro que sí. La propia naturaleza de la sociedad civil es una naturaleza de crítica, cuestionamiento, y no me gusta mucho la palabra, pero es cierto, es una lógica disruptiva. No esperemos tener el aval del gobierno, porque tenemos el derecho de asociarnos y tenemos el derecho de la información que está ahí, hacerla valer y hacerla conocer. Alguien pregunta aquí si no ha hecho falta conciencia política de la ciudadanía. Sí, desde luego, y para eso está la sociedad civil, para construir esa conciencia política. Les comento brevemente el caso que nosotros tenemos, la asociación que nosotros empezamos hace 2 años, Buró Parlamentario. Muchos ciudadanos nos han preguntado de dónde sacamos los datos que tenemos para evaluar a los legisladores. El propio gobierno los provee. Nuestro trabajo no es inventar datos y no es hacer una evaluación propia, es simplemente analizar con una metodología científica qué es lo que están haciendo nuestros diputados. De eso se trata. Y créanme que no les ha gustado a los legisladores. ¿Por qué? Porque hacemos notar que no van, no asisten, en algunos casos, no hablo de todos, que promueven iniciativas poco relevantes, que las dejan morir, y eso no le va a gustar nunca al gobierno. Entonces, esta idea de que ¿cuándo vamos a tener la legislación que nos guste a las OSCs? Nunca, pero no necesitamos de ella. Eso es lo valioso, me parece, la posibilidad de ejercer nuestra función sin la necesidad de tener el aval gubernamental. El aval de la sociedad civil es la propia sociedad civil. Me atrevo a comentarlo en complemento a lo que decía el doctor de los Reyes. Sí, y gracias por responder la pregunta de Lucía de la Cueva, que justamente respondía con respecto a la conciencia política de la ciudadanía, y me parece que se enlaza muy bien con la preocupación expresada por Ángel Hernández, que considera, que pregunta, algo me está preguntando aquí, perdón, allá. Que pregunta, aprovechando, ¿necesitamos fortalecer las alianzas en el sector, formar redes más sólidas y visibilizar el trabajo que hacemos como sinergia con los programas gubernamentales? Al final del día estamos incidiendo en problemáticas que el gobierno debería solventar. Estamos liberando capitales del sector privado para usarlos en programas de desarrollo social. Es decir, están trabajando por el fortalecimiento. ¿Hacia dónde entonces se encaminaría esto? Yo ahí interrumpiría un poquito la dinámica porque creo que esa respuesta la tenemos en el Congreso Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector. Esos temas se van a ver precisamente ahí y yo creo que pudiéramos en un momento dado dejar ahí el misterio para que se pueda develar en donde en nuestro próximo evento, nuestro próximo Congreso. Es evidentemente las alianzas
las redes y ese esquema que permítanme ser un poquito gramsciano, ese esquema de la generosidad, ese impulso altruista que debe predominar en la sociedad civil, yo creo que debe ser la lógica para poder fortalecer las alianzas. Lamentablemente, hoy día encontramos un modelo patrimonialista clásico del gobierno en organizaciones de la sociedad civil que dicen, este es mi espacio, este es mi objeto de atención, y en realidad no ceden espacios para establecer esta relación o interrelación y hacer un frente común. Con esto quisiera decir, a reserva de que lo discutiríamos en el Congreso, que la sociedad civil en México, salvo la opinión aquí del doctor Bárcena y de Guadalupe Serna, tiene más conciencia, o ha logrado tener conciencia de sí misma, pero no una conciencia para sí misma. Y yo creo que ese es debemos transitar hacia allá. No sé qué opinen, doctora Serna, doctor Bárcena, para cerrarnos. Doctor Bárcena, por favor. Pues, mire, a mí la noción de una sociedad civil que se autocuestione y que vea hacia dónde va, me parece que es lo más importante de este tipo de espacios. Alguien aquí ahorita estaba comentando cómo podemos crear alianzas y sinergias en un sector que reúne posturas pro vida y posturas pro aborto. No se intenta, no se busca que todos estén de acuerdo. De hecho, esta es la riqueza de la sociedad civil. El mosaico, las diferencias, las oposiciones. Lo que sí importa es tener este tipo de espacios para poder contribuir. La sociedad civil lo único que genera es conciencia, ya sea para que el ciudadano tome una postura a favor o en pro del aborto, en pro de la vida. Lo que importa es que sí se hagan conocer los esfuerzos que se están dando en la sociedad civil. Cualquier organización que publique sus resultados, que los haga del conocimiento de las personas, es más que suficiente para decir que está cumpliendo con su labor, ¿no? Sí, yo añadiría que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil han avanzado muchísimo en medio siglo, en verdad. Han pasado de un ciclo profundamente complejo a una identificación clara entre ellas y legislaciones y todo este fortalecimiento que yo creo que lo que se abre ahora es el espacio necesario de verse como un sector muy diverso y muy heterogéneo, pero que debe de caminar juntos, ¿sí? Porque ahí es donde radica la fuerza, en la unidad, en la solidaridad entre todos, creo yo. Y yo creo que vamos para allá, vamos bien, no le veo, o sea, así son los avances sociales, con retrocesos y vuelta otra vez de nuevo, ¿sí? Así es la sociedad. Entonces yo creo que aquí hay elementos que han puesto ustedes sobre el tapete que son fundamentales. La comprensión del cambio en las leyes, que también para los mexicanos es bastante poco comprensible, porque sabemos que tenemos una sociedad, somos parte de una sociedad que no aprendió de leyes, entonces que le cuesta mucho trabajo cada vez. Las organizaciones sociales, en cambio, han aprendido muchísimo de legislación. Ahora falta trabajar con el ciudadano también, para que les respete, para que les reconozca todo lo que están haciendo. Bueno, vamos a dejar varias preguntas porque la verdad es que desató muchísimo interés este conversatorio realmente importante en temas que son fundamentales, pero que desde luego se seguirán tratando. No podemos seguir ya extender más el tiempo, que ya nos extendimos casi 15 minutos más de los que originalmente íbamos a tener. Pero quisiera agradecerles y si quieren despedirse de alguna manera de todo el público que han tenido ustedes, pues les agradecería muchísimo a cada uno si pudiera apuntar algunos asuntos para finalizar y dejar una especie de apertura, porque yo creo que este tipo de conversatorios también son fundamentales y no parece haber mucho sobre esta temática. Es decir, yo veo aquí en los comentarios muchas instituciones de educación superior preocupadas por esto. Entonces creo que ustedes tienen ahí un papel fundamental como abogados,
sí, y conocedores de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí son tan amables? A ver, yo creo que primero, aquí entra ya la parte un poco personal, pero han sido 20 años, yo he estado una buena parte de este esfuerzo que se inició, pues la verdad es que hay que mencionar nombres, yo creo que quiero reconocerle a Jorge Villalobos, por supuesto, a Jackie Butcher, Sergio García, que estuvieron en esos momentos, y también a quienes hoy están, Romina, entre otros, perdón, siempre omite uno a alguien cuando se trata de hacer reconocimientos, yo ofrezco la disculpa, pero me parece que hoy es importante volver atrás. Los primeros esfuerzos del Congreso Internacional sobre el Tercer Sector, solamente las instituciones educativas universitarias estaban reacias a participar, las organizaciones pensaban que no iban a participar en forma simétrica con los académicos, pero finalmente se fue haciendo una buena relación, un buen diálogo que ha sido fructífero, se han producido obras, se han desarrollado investigaciones, han surgido de ahí asociaciones como el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Por supuesto, también estoy complacido de dos aspectos. Primero, volver a coincidir con una gran compañera y amiga que es la doctora Guadalupe Serna, compañera de algunas batallas en algunos momentos, pero sobre todo, siempre, a mí me pasa, no tengo hijos, pero lo que experimento yo creo que es lo más parecido a lo que los padres sienten por los hijos, pero pues por supuesto aquí el doctor Bárcena, que fue mi alumno, él en la carrera de ciencia política, por supuesto, creo que el alumno, ya lo han constatado ustedes, supera al maestro, y esto me siento muy, muy, muy satisfecho. Aquí públicamente lo voy a comprometer al doctor Bárcena con su organización Buró Parlamentario para que en el nuevo modelo en el que estamos desarrollando las carreras de ciencias sociales en el TEC puedan entrar como socios formadores, ¿sí? Independientemente de todo, porque, bueno, creo que esta aportación que hoy nos hizo del estatus actual del trabajo legislativo y particularmente orientado a la sociedad civil, ha sido muy relevante y yo creo que va a ser relevante en el futuro. Entonces, me felicito yo porque sigamos este camino que iniciamos hace muchos años, que ha sido accidentado, que ha sido muy interesante, y los invitamos prácticamente a que estén con nosotros el próximo mes de abril. Agradezco a la Universidad de las Américas Puebla todo su apoyo, todo el interés por trabajar estos temas y por ser anfitrión de este espacio en donde coincidimos academia y sociedad civil. Y le dejo la palabra aquí al doctor Bárcena. Muchas gracias, doctor. Agradecido por las inmerecidas palabras, pero a mí me deja esta conversación, la cual además aprovecho también para agradecer a la Universidad de las Américas por el espacio. Me deja esta conversación una noción, un sentimiento complejo, y tal vez lo pueda resumir en este mensaje. Como organizaciones de la sociedad civil, estemos acostumbrados y acostumbradas a resistir. Es parte de la lógica, es parte de la dinámica, y es como opera y es como funciona. Y si no hubiera esta capacidad de resistencia y de resiliencia del tercer sector, no habría tercer sector. Entonces, el objetivo es siempre, me parece, la construcción. Desde luego que hay organizaciones que hacen un papel loable, que no han requerido de la función gubernamental para realizar sus tareas, y que complementan en muy buena medida lo que es lo político, que no es nada más el gobierno. Lo político pues nos incluye a todos, ¿no? Y el Estado excede al gobierno, y esa es la naturaleza de la sociedad civil. Entonces, la invitación es a que sigamos contribuyendo a la construcción de la democracia, de la participación, y estas preguntas que hacían hace un momento de cómo la sociedad civil
puede ayudar a una mejor vida y una mejor sociedad, pues no hay otra más que la construcción y generación de conciencia colectiva. Muchísimas gracias, doctor Bárcena. Sin duda tiene razón. Son luchadoras, han sido luchadoras toda su vida. Sí. Yo quisiera agradecer a un queridísimo amigo, Oscar de los Reyes, porque yo soy de los investigadores que no sabía que eran las organizaciones sociales. Cuando me invitaron hace 2 décadas a participar, gracias a Sergio García, tuve la fortuna de conocer el CEMEFI y con ello a Jorge Villalobos, a Jackie y a mi querido Oscar. Me enseñaron pues, lo que ahora sé sobre esto y sobre todo a respetar lo que hacen y a reconocer lo que hacen, a entenderlo como investigador. Y la verdad es que es un gusto ver todo lo que han avanzado, ver que estamos frente a un sector que sistemáticamente trabaja por los otros. Eso es invaluable en México y es maravilloso contar ahora ya con legislaciones, con abogados que están trabajando alrededor de las organizaciones con ustedes y que hay un ir y venir de intercambio de información y de discusiones y que va a continuar. Este próximo abril los invitamos a participar y estar presentes en el 20º Congreso, ¿sí? 20 años ininterrumpidos de trabajo, que ahora está a cargo de UTLAP, que también es una institución que este nuevo proceso me ha permitido conocerlas, que contribuye de manera sustancial al conocimiento de las organizaciones sociales, pero también tienen una participación muy activa. Entonces, realmente agradecemos el que ellos hayan aceptado ser la sede de este seminario y sobre todo que hayan promovido todos estos conversatorios para darle marco al próximo Congreso de abril. Entonces, nos despedimos agradeciendo la participación del doctor Oscar de los Reyes y del doctor Sergio Bárcena y les invitamos a todos a estar con nosotros en la UTLAP. Agradecemos a todo el personal del CEMEFI, a nuestra querida Romina y al personal de UTLAP por habernos apoyado en esta plataforma. Y al público presente, muchísimas gracias por sus preguntas. Lamentablemente no pudimos tomarlas todas, pero sí están acá guardadas para poder seguir intercambiando comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en abril. ¿Listos? Listos. Romina. Agradecemos la presencia de los ponentes, invitados, estudiantes, comunidad UTLAP Aquí y andamos. a todos aquellos que siguieron la transmisión a través de TV UTLAP. Muchas gracias. Oigan, pues muchas gracias. La verdad es que fue súper interesante. Sí, qué bárbaros. Y